No entiendo lo que me estás diciendo. ¿Qué? Eh, ¿Pudiste ver la tarea que alzamos si estaba bien? El plano. Sí, la tarea que hicimos. La proyección de tanque y corrección. Decime concretamente lo que hiciste, ¿verdad? Yo tengo... Sí, la primera instalación de el medidor y eso. Bueno, eso es la conexión domiciliaria. No, Sí, todavía no. Hoy vamos a ver eso y ahora vamos a ver el tema del parcial. Y vamos a ver una clase hoy que es larga, que es la clase de dimensionamiento. dale, ok, profe. Vamos a Gracias. dimensionar agua caliente y agua fría, ¿verdad? Hasta ahora lo que nosotros más o menos tenemos, nosotros tenemos nuestro plano que ya pedimos, tenemos nuestra vereda, en algún lugar de la casa, vamos a decir que esta es la casa, en algún lugar tenemos el tanque, ya metimos la conexión, si este es nuestro corte, en algún lugar, perdón, ese no va a ser nuestro corte. Nuestro corte va a ser este, porque dijimos que queremos cortar la vereda. Entonces se va a ver la vereda, nuestra vivienda, o sea, tenga techo de teja o tenga techo de losa. En algún lugar se va a ver la proyección del tanque. Y dónde sube esto hasta ahí, ¿verdad? Eso ya tenemos que tener hecho ahora. Hoy vamos a aprender a hacer los trayectos de bajada, o sea, de distribución del tanque a los artefactos de la casa. Entonces, si esta es la vivienda, esta es nuestro tanque, ya tenemos un circuito, vamos a decir que la vereda está hacia acá. Ya tenemos un circuito que es el que sube al tanque, el que tiene la conexión, este se mide, se paga, carga el tanque, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender a hacer, este es el circuito 1. Vamos a aprender a hacer el circuito 2, que es la columna de distribución que alimenta termocalefón y alimenta mis artefactos. Este es el 2. Y vamos a aprender a hacer el 3, que es a partir del termocalefón a los artefactos que tengo que alimentar. Entonces el primero es la alimentación del tanque o abastecimiento de agua. El segundo es columna de distribución de agua fría. Y el tercero es la distribución del agua caliente. Vamos a usar como agua fría, vamos a usar termocalefones, ¿verdad? Entonces tenemos varios elementos calentadores de agua de calentamiento rápido, dice que son los calefones, que sería similar, o sea que cuenta también con un sistema de resistencia. El calentamiento lento es un termocalefón, un termotanque, que al igual que el tanque de reserva va cargando de agua caliente y eso nosotros vamos usando. Y después cargo otra vez de agua caliente y vamos usando, ¿verdad? Estos son sistemas individuales, o sea que por persona se calcula, ¿verdad? Más o menos se calcula que una persona consuma aproximadamente 10 litros por día, ¿verdad? Esto sería un calefón, esta sería la resistencia, vamos a decir, que calienta el agua que está acá, ¿verdad? Calienta a gas. Esto nosotros no usamos porque no tenemos fuente de gas, ¿verdad? Y estos son algunos modelos de termocalefón que son los que nosotros vamos a usar. Este, por ejemplo, acá está el modelo, ahora dice la capacidad en litros
puede ser, por ejemplo, 1,55 o 1,85. Y acá te dice las medidas. Entonces, normalmente si nosotros sabemos cuánta capacidad necesitamos, en mi baño se bañan 2 personas por 10 por 1,5 y vamos a saber cuánta agua caliente yo necesito en un día, ¿verdad? Ahí nos va a salir 20,35. Entonces para un baño de 2 personas con un calefón de 55 ya estoy bien. ¿Qué significa? Que va a tener 51 centímetros de alto y de diámetro va a tener 45 centímetros. Entonces acá vamos a medir 45 y de alto va a medir 51, ¿verdad? La potencia eléctrica, Entonces cuando a ustedes les salga su resultado van a elegir un modelo y me van a poner con su fotito, ¿verdad? Para entregar. ¿Cómo se calculan los tanques de reserva? Nosotros vamos a aprender hoy a calcular. Primero, tanque de reserva, ¿verdad? También termocalefón. Entonces, volumen de reserva es igual a consumo diario. Consumo diario, que es cuántos litros de agua caliente yo necesito por día, o de agua fría. Agua caliente dijimos que una persona consume 10 litros de agua caliente aproximadamente. Aquí. Por cantidad de personas, por 1,5. Entonces lo mismo acá. Consumo diario por cantidad de personas, por 1,5. Entonces, si en mi casa viven 4 personas, ¿verdad? Si es agua caliente, va a ser 10 por 1,5. ¿Por qué 1,5? ¿Alguien me puede decir? No, pero me están escuchando. No lo saben nomás, ¿verdad? Me imagino. No, profe. Ah, bueno. Es para saber si están ahí nomás. 1,5 se considera un día y medio. Lo que se considera que si yo me quedo en mi barrio sin agua, mi tanque de reserva tiene que aguantar alimentarle a mi familia un día y medio. Entonces por eso usamos este valor. Y para asegurar, ¿verdad? Que no nos quedemos cortos de agua. ¡Ay! Entonces, agua caliente ya sabemos que son 10 litros por día, ¿verdad? ¿Y agua fría cuánto consume una persona de agua fría por día? Ahí es donde aparece. El secreto de la clase hoy es aprender a usar las tablas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pongo más énfasis en aprender a usar las tablas. Y la primera que aparece es esta. Esta es nuestra tabla de consumo de agua fría diario, ¿verdad? Consumo mínimo de litros por día, dice, ¿verdad? Y acá nos dice según el tipo de inmueble. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una casa, de un departamento, ¿verdad? En un departamento se consume menos agua que, por ejemplo, vamos a decir, en un restaurante, donde se calcula por comida servida, no se calcula por persona. Entonces, esto en vez de ser por número de personas, se calcula por comida servida. ¿Cuántos platos van a salir una noche? Bueno, eso calcula por el agua. ¿Por qué? Porque es lo que lava, ¿verdad? Y un coeficiente para los sanitarios. Entonces, ahora, en esta ocasión, porque todos tenemos una vivienda unifamiliar que estamos trabajando, esta vez vamos a usar ¿cuál? El tercero, que dice residencia. Entonces nuestro consumo mínimo diario va a ser por persona 250 litros. Entonces el tanque de reserva es igual
250, aquí, depende de las personas que yo tenga en mi casa. Si yo tengo 2 habitaciones dobles y una habitación en suite, puedo calcular que son 6 personas, ¿verdad? 2 hijos por habitación, una pareja, entonces 250 por 6 por 1,5, que es el tiempo que tiene que durar el agua de mi tanque, ¿verdad? Ahí nos va a salir. Si somos 4, van a ser 1500. El tanque va a salir sí o sí entre 1200 y máximo 3, 4000. Bueno, si sale fuera de estos valores, les tiene que llamar la atención. En algún lugar se equivocaron, ¿verdad? Y el termocalefón también les tiene que salir o el de 55 o el de 80. Más grande eso, difícil. Entonces ya sabemos, para agua caliente ya sabemos para agua fría, los tanques, ¿verdad? Ya sabemos cómo medir. 250 por persona por 1,5. Si cambia nuestro programa, que en los próximos semestres van a tener todo tipo de proyectos y ustedes ya tienen su tablita acá para saber cuánto es el consumo mínimo de litros por día. Esta es nuestra primera tabla. Tabla 1. No hay mucha magia acá. Si hay una consulta, me avisa. Este es nuestro esquema, el que les hice mal y rápido acá. Este esquema, ¿verdad? Que es la base de la instalación domiciliaria. Si yo entiendo esto, voy a entender mi instalación. Esta es mi conexión domiciliaria. Acá viene de la red. A partir del medidor es mi cañería principal. Cañería principal, ¿por qué? Porque carga mi tanque. Carga mi tanque. Si Profe, no yo tengo una tengo, consulta. si no tengo tanque, ya, un ratito. Si no tengo tanque, ¿cómo es mi instalación? Viene directo y mi cañería principal directamente es la que abastece mi termocalefón y mis artefactos. Entonces la cañería principal es a la vez la columna de distribución. Pero en este caso, que es el que nosotros vamos a aplicar, que es el caso del tanque superior de reserva. Bueno, hay pues mucha magia en proyectar directo de la red. Entonces vamos a practicar ya con el tanque, y esta cañería principal, al subir se llama cañería principal y cuando baja, cuando distribuye, ya se llama columna de distribución. ¿Ok? Ahora sí la pregunta, decime. No, ahora nomás miré tu dibujo y pensé, cuando tenemos una pérdida, lo que a nosotros nos corresponde arreglar es desde la línea municipal, ¿verdad? Para adentro. El resto es la proveedora de agua. Desde acá. Hasta si a tu medidor le pasa algo, tiene que venir el SAP y tiene que cambiar. Pero a partir de acá colocamos nosotros. Esto a la hora de construir todo vamos a colocar nosotros. ¿Viste esa línea de puntos que aparecía en el otro? Sí, a partir de la línea municipal. Hay veces que el medidor va a estar, qué sé yo, pero sí, es correcto. Bueno, acá es importante entender nuestros 3 circuitos. Y repito, pero porque si se entiende, eso se entiende todo. El primer circuito solamente sube en Brasil y llena el tanque. El segundo circuito solo baja, va a ser Estados Unidos, y se llama columna de distribución. Los nombres son importantes, tienen que poner sus nombres. Les voy a mostrar un ejemplo hoy de cómo tienen que estar diagramado su trabajo, y para que tengan también de ejemplo. Bueno, el que sube, Brasil, es cañería principal, el que baja, Estados Unidos, columna de distribución. Cuando mi columna de distribución
Mira un poco lo que pues se puede hacer. Esto Profe, acá, voy en Barrio Obrero. en Barrio Obrero. Y porque está diciendo Brasil y Estados Unidos y me estoy riendo de eso, nomás. No, la verdad que no. Pero, ¿se entiende o no se entiende? Bueno, ¿por qué se llama columna? Porque la columna es vertical. Bueno, entonces mientras baja, esto es una columna. Yo puedo tener un piso acá, va a seguir siendo una columna. Tengo otro piso acá, va a seguir siendo una columna. Pero en el momento en el que este cambia de dirección de X a Y, cuando cambia de dirección de X a Y, se convierte en un ramal. Entonces vertical, 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 columna, y cuando cambia y acá empieza a conectarse los artefactos, ramal. Va a haber un codo acá, un codo en T seguramente, y se va a ver uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha, en el nivel 1. Entonces los ramales son por niveles. Vamos a decir que viene acá y acá, este es el nivel 1. Y las columnas de distribución son a lo alto del edificio. Este atraviesa el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y los ramales todos se quedan en el mismo piso. Los ramales del nivel 1 se van a quedar en el nivel 1, ¿verdad? Eso es importante que entiendan a la hora de dimensionar. ¿Por qué? Porque estoy pensando más cómo hacer. Porque así es como vamos a calcular. ¿Cómo vamos a calcular el tema del margen? Si funciona esto. Vamos a probar pantalla en negro, ya que estamos. Si este es mi tanque, ¿verdad? Y este es mi edificio. Acá abajo yo tengo un tanque de reserva con una bomba, que es lo que vamos a ver, el secreto que viene el semestre que viene. Tiene su fuente de abastecimiento que sube, ¿verdad? Y el tanque tiene su columna de distribución que empieza a bajar, ¿verdad? No se ve nada. Piso 1, piso 2, ¿verdad? Entonces baja esto acá y acá alimenta hacia atrás y acá alimenta hacia adelante. El recorrido, vamos a decirle. Sí, o creo que cambie de color. Sí, cambia de color. Entonces, azul frío se va hacia atrás y acá viene hacia adelante. Tercer nivel se va hacia atrás y viene hacia adelante. Esto es una axonometría muy esquemática. Para entender que esto está bajando y estos son mis ramales. Entonces por piso yo voy a tener ramal 1, ramal 2, ramal 3, ramal 4, ramal 5 y ramal 6. Porque siempre que se va hacia un lado diferente por cada piso, a partir de la columna de distribución, se convierte en un ramal diferente, ¿verdad? No sé cómo yo hago para calcular las cañerías. Siempre me voy de la... O sea, este es el caño que menos agua va a necesitar. Si acá tengo 3 artefactos, este caño tiene que estar preparado para un artefacto. Este caño tiene que estar preparado para 2 artefactos. Este caño tiene que estar preparado para 3 artefactos. Y es acumulativo. Entonces nosotros calculamos este ramal, calculamos este ramal, y para calcular este pedazo de la columna de distribución, sumamos estos 2 ramales. Calculamos la columna de distribución.
¿verdad? Profe, Sí. y van a haber casos, ¿verdad? En el que en vez de hacer 2 ramales por piso se va a cerrar nomás el anillo, ¿verdad? ¿De qué depende eso? ¿Cómo cerrar el anillo? Vos decís acá que Que en vez de hacer ramal uno hacia la derecha, ramal 2 hacia la izquierda, se forma un anillo, o sea, uno nomás. sí, puede ser uno nomás o inclusive puedes tener dos columnas de distribución y tenés dos núcleos de agua. Eso también ¿Y de puede qué, ser. qué depende eso, profe? ¿No tendría más presión al cerrar? Pregunto. Y eso depende uno de, o sea, vas a usar más para un edificio de altura. Depende, se fue mi dibujo. Depende de tus ductos, sí, qué tan preparado está tu edificio para... Hoy van a ver inclusive un caso de una vivienda unifamiliar que tiene una bajada acá y tiene otra bajada acá. La verdad que depende de tu diseño nomás también. Pero lo importante es entender nomás el concepto de que es acumulativo para calcular, ¿verdad? Que yo calculo primero esto, sea un ramal, o sea, un anillo, yo calculo eso y después calculo la suma de todo lo que pasa acá abajo para este tramo acá arriba. Para este segundo piso voy a calcular todo este ramal y para este tramo acá arriba ya va a ser este más este, ¿verdad? Más los ramales de arriba, ¿verdad? Entonces siempre voy a ir de lo particular a de la punta hacia lo más complicado. Justamente ese que les voy a pasar hoy tiene dos columnas de distribución. Eso no afecta mucho, pero les pongo el ejemplo con uno porque quiero que entiendan cómo funciona, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está? Vamos a usar ya este porque es agua fría. Bueno, dimensionamiento de ramales y columnas de distribución. Entonces, para hacer ese cálculo, lo primero que tenemos que saber calcular es este, ¿verdad? Y vamos a usarlo un ejemplo ahora y vamos a decir que este ramal de acá viene y alimenta un inodoro, que me salió hermoso, y alimenta acá una bacha, un baño social, ¿verdad? Inodoro, bacha. Y acá le conocemos a quién es el caudal. ¿Qué es el caudal? El caudal, o Q, representado Q, es la cantidad de agua que pasa por el caño en un segundo. Entonces, si este es mi caño, sabemos que el caño de provisión es un caño donde el agua siempre está corriendo, siempre está empujando el agua por el caño. O sea, si se rompe un caño, ¿dónde está mi mouse? Si se rompe un caño de provisión, va a salir agua por todas partes. Si se rompe un caño de desagüe cloacal, solamente va a salir agua en el momento de la descarga, porque el desagüe cloacal funciona por gravedad, pero el abastecimiento de agua funciona por presión. Entonces, dentro de los caños, dentro de los caños de provisión, siempre está pasando agua. Si nosotros hacemos un corte acá, en un segundo, la cantidad de agua que pasa por la sección del caño, eso es el caudal. Cuanto más agua pasa, mayor es el caudal. Entonces tenemos dos situaciones. Tenemos una dimensión de un caño y pasa el agua. ¿Cómo puedo hacer yo para tener más caudal? Uno, puedo aumentar la presión por el mismo caño sin forzar. O dos, puedo agrandar el caño y aumentar la presión, ¿verdad? Entonces en un segundo pasa más agua, tengo más caudal. Es diferente de la presión, eso es lo que quiero que entiendan. Cantidad de agua que pasa en un segundo por el caño, por la sección del caño sería, ¿verdad? Y este es otro interesante que tenemos que conocer, que es el peso relativo de las piezas de utilización.
Entonces, ya liquidamos esta fórmula, ya sabemos el consumo mínimo. Ahora ya sabemos cómo se llaman las cañerías, ya sabemos cómo funcionan los tramos 1, 2 y del termocalefón acá otra vez 3, ¿verdad? Y ahora ya le conocemos al caudal, ya sabemos que en los caños de provisión de agua hay caudal y que es importante, todavía no sabemos para qué. Y sabemos que existe algo que se llama peso relativo de las piezas de utilización. El peso relativo, que es este, siempre dibujo mal, peso relativo, es la cantidad de agua, y fíjense, los dos son cantidad de agua, que necesita cada pieza para su perfecto funcionamiento. Entonces, los caños tienen caudal, y los artefactos tienen peso relativo. Entonces, para que funcione mi inodoro, yo tengo mi inodoro que tiene una mochila. Para que funcione mi inodoro que tiene una mochila, yo necesito un caño, que yo produzco la descarga, ¿verdad? Y esto se queda vacío. Y hay un caño que sale de acá abajo, que suele ser flexible, que alimenta mi inodoro. Y va llenando despacito, va llenando y para de repente cuando vuela su bracito, ¿verdad? Entonces, este caño necesita muy poca agua para que este inodoro funcione. Entonces, el peso relativo de un inodoro con cisterna es 0.30. Sin embargo, un inodoro con válvula, fíjense la diferencia, su peso relativo es de 40 luego. ¿Por qué? Porque no tiene este tanque. El inodoro a válvula es el inodoro que tiene acá directamente la descarga y el agua que viene ya es el agua que se va. Entonces la cantidad de agua que necesita este inodoro que no tiene tanque para funcionar es muchísimo mayor que la que necesita este inodoro que genera una reserva y después produce la descarga. Por eso la diferencia. Entonces cada pieza necesita una cantidad diferente de agua para funcionar. Inodoro con cisterna 0.30, después la ducha necesita 0.5 porque ya necesita un poquitito más de agua. Una pileta de cocina necesita 1, ¿verdad? Entonces cada uno tiene su cantidad de agua que necesita, ¿verdad? ¿Cómo se calcula esto? Ya no me preguntan, yo uso las tablas. Entonces esta es nuestra segunda tabla, ¿verdad? Nuestra tabla de peso relativo, ¿verdad? Peso relativo. La primera tabla que conocimos era la de consumo mínimo de litros. La segunda que le conocemos es la de peso relativo. Aparece cada tipo de artefacto, su peso relativo. Entonces, yo tengo mi circuito, tengo mis artefactos y ya sé cuánto mide mi tanque, porque ya sé su capacidad. Si necesito un tanque de 1000 litros, puedo hacer un tanque de hormigón de 1 por 1 por 1, ya tengo mis 1000 litros ahí. Bien, ya puedo calcular eso. Puedo calcular mi termocalefón, ya dijimos lo del comienzo, para 2 personas 50 litros más o menos, ya puedo calcular eso. Y ahora para empezar a calcular los diámetros de mis caños, empiezo a pensar en mis artefactos. Porque esto es lo que yo tengo que alimentar. Bueno, ¿qué es lo primero que yo hago? Cuento cuántos artefactos hay en mi ramal. Voy a limpiar un poco.
cuento cuántos artefactos hay en mi ramal. Vamos a limpiar un poco este desastre. ¿Cuántos artefactos hay en mi ramal? En mi ramal hay 2 artefactos. Hay un inodoro con cisterna y hay una bacha, solo de agua fría. Entonces, el inodoro con cisterna necesita 0,30. 0,30. Y mi lavamanos, lavatorio, necesita 0,5. 0,5. ¿Verdad? Acá aparece otra tabla, que es nuestra última tabla, ¿verdad? Tercera tabla, que es nuestra tabla de diámetro, es la que nosotros vamos a mirar directamente para saber la medida, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice acá? Que la sumatoria de los pesos relativos me va a llevar a mi diámetro. Si me da hasta 0,4, puedo usar un caño de media pulgada. Si me da entre 0,4 y 3,5, yo puedo usar un caño de 3/4. Si me da entre 3,5 y 14,7, puedo usar un caño de 1 pulgada. Entonces tengo que encontrar la sumatoria de los pesos relativos, sumo este con este y ya me da el diámetro de mi caño. Casi. Me falta hacer una cosa más. ¿Qué me falta hacer? Me falta tener en cuenta el análisis de uso, o sea, el factor de simultaneidad. El factor de simultaneidad, ¿qué es esto? Encima que por fin estoy entendiendo. El factor de simultaneidad es un análisis de uso que me dice que el consumo máximo posible ocurre si yo prendo todos los artefactos de ese ramal al mismo tiempo. Pero el consumo máximo probable que pase es que no todos se prendan al mismo tiempo. Cuanto más artefactos yo tengo, es más posible que disminuya el porcentaje de usar al mismo tiempo. Entonces, si yo tengo 2 artefactos, hay 100% de posibilidad que se usen los 2 al mismo tiempo, ¿verdad? Si tengo 3 artefactos, hay un 80% de posibilidades que use todo al mismo tiempo. Por ejemplo, tengo un inodoro, tengo una bacha y tengo una ducha. ¿Es posible que yo esté usando al mismo tiempo la bacha y la ducha? Es posible, pero no el inodoro, ¿verdad? Entonces va disminuyendo la probabilidad. Probable, ¿verdad? Esto se hace ¿para qué? Para no sobredimensionar las cañerías y tener una medida un poquito más real, ¿verdad? Entonces, si tenemos artefactos comunes, tenemos un valor, pero si aparece un artefacto con válvula, tenemos que usar estos valores. En este caso, que tenemos 2 artefactos, cisterna, no válvula, nuestro factor de simultaneidad va a ser 100%, o sea que si sumamos 0,30 más 0,5 me da 0,80. Voy a multiplicar por 1. No voy a multiplicar por 100 porque es un porcentaje. Entonces 100% es igual a 1, es igual a 0,8. Y yo tengo mi 0,8, mira un poco, 0,8 está entre 0,4 y 3,5. O sea que mi caño para este ramal, para todo este ramal, a partir de acá, tiene que ser de 3/4. Entonces este va a ser mi caño y voy a poner cañería de PVC o PVC, nomás ya le puedo poner el material. Ay. Diámetro 3/4. Entonces es importante entender este proceso. Primero cuento cuántos artefactos tengo. Tengo un inodoro,
2 tengo ducha, 3 tengo bacha, 4 tengo lavarropas, todo en el mismo ramal. Le pongo su valor, 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 valor. Sumo todos estos valores, multiplico por el factor de simultaneidad de 4 artefactos, que va a ser, ¿cuánto va a ser? Tengo que multiplicar por 68, ¿verdad? ¿Está bien por 68? Sí, profe. No, no está bien porque es el 68%. El 68% de los artefactos se van a utilizar. En porcentaje estamos hablando. Entonces tengo que multiplicar por cuánto, si es un porcentaje de esto. 0,68. 0,68. Ahí, este va a cambiar un poquitito el valor. ¿Y ahí a dónde me voy a ir para buscar el diámetro? A la tabla de diámetro, ¿verdad? Hincha bola, es largo y argel, pero me están siguiendo. ¿Se entiende de dónde viene el cálculo? Sí, profe. Bueno. Es sencillo si se entienden todos los pasos, ¿verdad? Contar los artefactos, clasificar los artefactos, sumar los pesos relativos a los artefactos y volvemos a multiplicar por la cantidad de artefactos que se van a usar al mismo tiempo. Me voy a la tabla y miro de derecha a izquierda, de peso a diámetro, y ahí me va a salir mi resultado, ¿verdad? Lo mismo voy a hacer acá. Vamos a decir que en este hay uno nomás, para simplificar el cálculo, ¿verdad? Tengo una ducha tengo acá, ¿verdad? La ducha es de 0,5. 0,5 por 1, porque si tenemos un solo artefacto es por 1, es 0,5. Entonces, ¿de cuánto tiene que ser mi caño si me salió 0,5? Dale muéstrame que están ahí conmigo. Si me sale 0,5. ¿Cómo? 0,5 salió. Un solo artefacto que está acá, que es una ducha, que es 0,5 su peso relativo. Por 1 porque es un solo artefacto para este ramal. Entonces voy a venir a esta tabla para ver el diámetro y 0,5 ¿dónde está acá? 0,4 a 3,5. Entonces mi caño va a ser de 3/4 otra vez. Sí. Entonces acá tengo un caño de 3/4 y acá tengo un caño de 3/4. ¿Verdad? Hasta ahí me siguen. Siempre los caños van a salir, en este caso van a salir máximo 1 pulgada, te va a salir grande. Si te sale fuera de esos valores, atender porque algo te salió raro. Pero igual no es ponerme nomás el valor en el caño. Yo quiero ver todo este proceso en el dimensionamiento y hoy les voy a mostrar un ejemplo y voy a cargarlo ahora. Para calcular esta columna de distribución, yo necesito sumar el ramal 1 más el ramal 2. Pero ¿dónde voy a sumar? Voy a sumar acá, antes del factor de simultaneidad. ¿Por qué? Porque ahora va a cambiar, no va a ser más por 4, va a ser por 5 ya. Yo ya voy a tener 5 artefactos acá. Entonces, no va a ser más por 4 y este no va a ser más por 1. Para calcular mi columna de distribución va a ser la sumatoria de peso relativo del ramal 1, que me va a salir esto, más la sumatoria del peso relativo del ramal 2, que va a ser 0,5, que va a ser esto,
Y todo esto por el factor de simultaneidad de 0,5, va a ser por 0,62. Por 0,62. Entonces siempre para hacer la columna de distribución volvemos un paso ante el factor de simultaneidad, sumamos los resultados y aplicamos el factor de simultaneidad nuevo, o sea, la total de los artefactos del piso para calcular la columna de distribución que viene. Con eso terminamos de dimensionar los caños. ¿Se entendió esa parte? Vamos a volver, voy a volver a hacer un repaso. Igual si no entienden me avisan. Vamos a volver, vamos a hacer un super repaso final y van a tener un ejemplo para probar. Pero eso es lo que les digo, como hoy recién pudimos hacer esto. Si en el examen ustedes entregan y les salió 3/4 en vez de 1/2. Lo importante es que ustedes anoten el proceso de que trataron de hacer, ¿verdad? Y les va a valer los puntos la entrega. Ya conocemos nuestra tabla de consumo diario, ya sabemos para qué sirve. Ya conocemos nuestra tabla de peso relativo, ya sabemos para qué sirve. Ya sabemos nuestra tabla de diámetros y ya sabemos cómo usar de derecha a izquierda. Pero acá aparece todo un valor que dice caudal. ¿Y para qué me sirve esto? Es la última tabla que vamos a aprender a usar. Ya aprendimos a usar esta tabla de factor de uso simultáneo también. ¿Cuántos artefactos se van a usar al mismo tiempo? Nos queda dimensionar una última cañería que es esta. La cañería principal que carga mi tanque. Entonces, esta fue fácil de dimensionar porque sabemos todos los artefactos que tenemos que alimentar y cuánta agua necesitamos. Ahora lo que nosotros tenemos que dimensionar es esta cañería que alimenta un solo artefacto, o vamos a decir que alimenta un solo elemento que es el tanque de reserva. Entonces, como no tiene un peso relativo el tanque, vamos a usar la fórmula del caudal. Nomás de quién ver ustedes. Vamos a hacer el cálculo del caudal, ¿verdad? Caudal, Q, es igual a volumen del tanque, que vamos a usar en este caso 2000 litros, sobre el tiempo de llenado en segundos. Entonces, yo necesito saber, para calcular mi cañería principal, necesito saber dos cosas. Una, cómo de grande es mi tanque, que fue nuestro primer cálculo. Acá está. Mi tanque de reserva es 250 por número de personas por 1,5. Vamos a decir que me salió 2000. 2000 me va a salir para 5, capaz que 6 personas. 2250 me sale. 250 por 5. Y bueno, vamos a redondear para 5 personas en 2000. ¿Podemos redondear? Podemos redondear, pero hay que explicar de dónde salió. 2000 litros tiene mi tanque de reserva. Tengo que saber cómo de grande es mi tanque de reserva y en cuánto tiempo quiero llenar. ¿Por qué? Porque este funciona igual que la cisterna. Una vez que se llena, ¡pop!, se corta. El bracito le corta y el agua se queda ahí. Entonces, 2000 sobre, y acá me dice, se considera un tiempo llenado entre 1 y 4 horas. O sea que yo puedo decidir en cuánto tiempo se va a llenar mi tanque. Ejemplo para un tanque de 36.000 litros. Un tanque de 36.000 litros es un tanque enorme que ya tiene luego para PCI, gigantesco, ¿verdad? Un ejemplo enorme. Nosotros vamos a usar mucho más pequeño. El caudal es igual a 36.000 litros sobre, quiere llenar en 2 horas su tanque. 2 por 3.600 segundos. Entonces multiplicamos por, entonces vamos a decir 1 por
3600. Ahí, si quiero llenar en 1 hora, ¿verdad? En este caso le sale 2 pulgadas para un tanque así gigantesco llenar en 2 horas. En nuestro caso, 2000 sobre 3600, 0,55. ¿Qué es 0,55? Este valor que voy a buscar, 0,55. Acá me salió. Yo necesito, mira qué sorpresa, un caño de nuevo de 19 milímetros o 3,4 pulgadas. Entonces, como les digo, todos los valores que estamos, la escala del trabajo que estamos haciendo, los valores les van a salir por acá. Si yo quiero llenar en 1 hora, me va a salir de 3/4, ¿verdad? Vamos a decir que quiero llenar en 3 horas. En 3 horas. Tenemos 3600 por 3. Entonces, 0,185. 0,185 me sale el mínimo posible, es de 2, hasta 2. Entonces, una sola pulgada. Si yo pongo un caño de 1 pulgada como mi cañería principal, va a tardar más tiempo en llenar el tanque. Si pongo una cañería de 3/4, va a llenar un poco más rápido mi tanque. Entonces así, para las cañerías vamos a usar peso relativo, para el tanque vamos a usar caudal. ¿Ok? Ese es el gran misterio del dimensionamiento. ¿Hay alguna pregunta? Esto es más o menos cómo se tiene que ver nuestra lámina de entrega. Esto es lo que les digo que voy a subir como ejemplo. Es igualito, un nivel, 2 niveles, su corte con su vereda, tanque reserva, yara, ¿verdad? Y ahora vamos a revisar detalle por detalle. Y acá al costadito todos los dimensionamientos, ¿verdad? El rótulo, número de lámina, en este caso era su 4ª corrección, por eso ya viene a partir de la lámina 4, perdón, 2ª corrección. Entonces la primera corrección hicieron lámina 1, 2, 3, la segunda corrección es 4, 5, 6. Fíjense, esta es su planta, los que tienen preguntas todavía sobre la planta, acá está la vereda, tiene su retiro, se entiende bien por dónde entra el medidor, planta baja, escala, acá entra el medidor, se llama maestra, la línea municipal y entra su cañería principal. Cañería principal, gira horizontal, sube. Canilla servicio, llave de paso, canilla servicio. Su cañería principal le salió de media pulgada nomás. Sube, viene acá, gira y sube hasta el tanque de reserva de tantos litros, ¿verdad? Ya puede medir, ya me puede decir cuánto mide su tanque, ¿verdad? Entonces vamos a mirar un poco acá, referencias, qué significa cada cosa, tienen que poner. Predimensionamiento del tanque reserva, de dónde salió sus 1500 litros. Predimensionamiento de agua caliente, acá consideraron 80 litros, ¿verdad? 10 nomás tenía que ser. Predimensionamiento de cañería principal, caudal. Ya están sus 3 primeras fórmulas. Justificó todito lo que puso acá, ¿verdad? Después ya me empieza a contar predimensionamiento de caños en ramales.
Ramal 1, 5 artefactos, tenemos una ducha, un inodoro, una bacha, ven cómo ponen todos los valores, multiplica por el factor de simultaneidad, que es 0,68, no 0,62. No, 5 son. Sale, media pulgada, ponen bien, diámetro tanto. Ramal 2, la misma cosa. Ramal 3, ramal 4. ¿Verdad? Acá lo que no sé si pusieron es cuál ramal, pero este ya es, esta instalación es 2, entonces yo no les exijo tanto que no me creen eso. Igual sería bueno que ustedes pongan ramal 1, PVC tanto, ¿verdad? Fíjense que estos dos están bajando del segundo piso de un termocalefón, ¿verdad? Lo que no veo es la bajada de su distribución. Mira, el segundo nivel. Claro, acá sube, ¿verdad? Y acá es donde baja. Viene el termocalefón, carga el termocalefón y acá nomás salió detrás, o sea, no salió, ¿verdad? Pero este caño tiene que continuar y girar acá. Y eso es lo que estaba diciendo el compañero. En este caso viene, gira y casi termina el anillo. O sea, todo esto es un solo ramal. Si hubiera otro baño igual acá, podría haber otra bajada acá que va a ser la columna de distribución 2. O sea, va a ser columna de distribución 1, columna de distribución 2. Y va a alimentar el otro baño. Y a todo le pone su dimensión, su nombre, termocalefón de tantos litros, ¿verdad? Tenemos planta baja. Acá baja. Este es lo que tenía que bajar, no subir. Tienen algunos errorcitos porque es una corrección, ¿verdad? Pero acá se entiende. Viene el corte. Este tendría que ser baja porque se va hacia allá. Porque el concepto es, si se va lejos de mí es doble y si viene hacia mí es un circulito, ¿verdad? Sube bien, está su caja de servicio. Directo al tanque, alimenta el tanque. Cayó con una columna de distribución. Baño 1, columna de distribución los dos baños. Termocalefón alimenta los dos pisos. ¿Se entiende el ejemplo? Este me pareció un buen ejemplo para las A y acá, ¿verdad? Predimensionamiento de caños en columnas de distribución. Suma de ramales, 17 artefactos. Ramal 1, peso relativo. Ramal 2, peso relativo, sin factor de simultaneidad. Este por el factor de los 17 artefactos me da tanto. Mi cañería tiene que ser de tanto. Ramal, 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 tanque. Y esto sería un ejemplo clarito de cómo se presenta el primer parcial. 3 láminas. ¿Está? ¿Les va a servir esto? Sí, profe. Bueno. ¿Alguien tiene alguna consulta? Profe, Sí. Yo no les mando. Es por grupo. Por grupo. Así como están trabajando ahora, ustedes están trabajando por grupo. Acá tenemos la carpeta, turno 60. Acá están todos los grupos ya. 2, 3, 4, 5, 6. profe, pero para la entrega va a subir una sola persona o todos tienen que subir. Todos van a subir, solo que van a hacer las mismas láminas. Si yo trabajo con Sarita, vamos a hacer juntas y cada una va a subir el mismo PDF. Entonces ahí donde dice materiales de clase, ya les estoy subiendo el ejemplo que hice y ahora vamos a mirar el parcial que ya les compartí también.
Como les digo, preocúpense por completar, ¿verdad? Es muy lógico, pero vamos a seguir corrigiéndonos, no se asusten por ese tema. Está compartiendo ya. Este es nuestro parcial. Ya están acá los provisión de agua y el parcial. Este es nuestro parcial, instalaciones 1. El lunes voy a cargar el Canvas y van a tener tiempo hasta el miércoles para presentar. El examen consiste en crear una carpeta virtual de Google Drive. Esta es la carpeta, ya la tenemos. Y cargar el link al Canvas y enviar como backup a mi mail. Si les permite el Canvas cargar el link, van a cargar el link. Si les permite solamente cargar un archivo, van a copiar y pegar el link en un archivo de Word y van a subir. Importante, yo no corrijo luego en Canvas, yo corrijo acá en el Drive nomás. Así que acá van a subir sus trabajos y ahí van a hacer el trabajo de subir el link para dejar constancia de que hicieron el trabajo, ¿verdad? Tiene que haber una carpeta que se llame proceso. Ya hice el ejemplo con otro grupo, así que voy a usar ese nomás. Ahí. Ponele, mi carpeta se llama Larisa Paul, va a haber una carpeta que se llama proceso y una carpeta que se va a llamar provisión de agua fría y caliente. Carpeta 1, carpeta 2. Acá ustedes van a subir todo lo que hicieron hasta ahora. Tengan o no tengan corrección, todo lo que hicieron van a subir ahí. Y en esta carpeta 2 van a subir en limpio. Este es el que yo voy a corregir el día del examen y esto voy a tomar en cuenta para el proceso. Consiste en la presentación de láminas de agua fría y caliente, planta baja y primer piso. Si tienen solo planta baja, solo planta baja. Si tienen los dos, los dos. Lo importante y lo que voy a puntuar es que esté bien representado, que esté bien hecho, no la complejidad del trabajo. Planta de techo no es vital todavía. Corte longitudinal y cálculos de dimensionamiento. Pero con que ustedes entreguen así como lo que yo les mostré ahora, con que ustedes suban algo similar a esto, que es dimensionamiento, planta baja, planta alta o solo planta baja, dimensionamiento y corte, pero bien completo. Fíjense la gráfica, se leen bien las aberturas, se lee todo en gris, la instalación en colores, el título está bien graficado, ¿verdad? Las láminas deben ser en 1.50 con rótulo de clase, correcta presentación de jerarquía de líneas y representaciones de color para agua fría y caliente. Se evaluarán los circuitos de conexión, distribución de agua fría y distribución de agua fría y de agua caliente, que es lo que estuvimos viendo hoy, los 3 circuitos. Se evaluará como parte de la presentación la correcta utilización de nomenclaturas, cuadros de referencia, cálculos, que es esto, que sea clarito. Y bueno, eso es lo que tenemos que preparar para el lunes. ¿Alguna consulta? No es nada complicado, sencillito, sencillito. Pueden hacer a mano si quieren pueden imprimir su plano y trabajar a mano, sacarle foto y mandar, no hay problema. Pueden hacer a computadora también. Lo importante es que esté justificado y se entienda. Bueno, voy a parar la grabación así no se hace muy pesada. Voy a ver si puedo bajar ya. Así la tienen. Ya está pensando.
¿Alguien tiene alguna duda respecto a su proyecto? ¿Quieren continuar? ¿Quieren empezar a trabajar ahora? Están todos muy... Ahí está. Ahí ya estoy bajando la clase de hoy, entonces les voy a subir la clase de dimensionamiento con estos dos materiales para que tengan como guía. ¿Está bien? Dale, profe. Entonces, si tienen alguna duda durante el fin de semana, que seguramente van a hacer su trabajo, me pueden consultar sin problema. Yo voy a estar nomás por acá. Qué suerte. La verdad que para mí lo más importante es que si ustedes entienden esta base, va a ser sencillo ya para siempre el tema de las instalaciones, ¿verdad? Así que cuente conmigo, si es que no se entiende, si es que faltó algo, me avisan. No se asusten, este es un proceso recién a través de todo el semestre nosotros vamos a seguir corrigiendo las instalaciones, pero no es de todos modos muy complicado. Y una vez que ustedes pillan las gráficas y eso, cambia totalmente la presentación y el nivel de presentación. Bueno, entonces sí, sería interesante que aprovechen este tiempo que queda, empezar a trabajar sobre sus planos y así yo ya puedo. Faltó, hay alguien que no se pudo conectar, ¿no saben? Nosotros que hicimos lo de esta clase de dimensionamiento la otra vez, no, ¿verdad? Ah, bueno. Grupo 60, este es, ¿verdad? Eh, Dimensionamiento. Y bueno, chicos, eso es todo por mi parte por hoy. Si tienen alguna consulta, me asustan, me avisan. Eh, de lunes a miércoles vamos a tener para subir. Si antes necesitan ustedes algo, mismo por WhatsApp podemos corregir si están teniendo dudas. ¿Ok? Bueno, entonces les dejo que aprovechen su tiempo y voy a ver, ahora ya bajó la grabación, voy a ver de subir ahora cuando cortamos la llamada. ¿Está? Gracias por su atención. Perfecto, profe, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.